Hola chicas, hola chicos, bienvenidas, bienvenidos a este vídeo para el área de ciencias sociales, en el número 5 ya. En este vídeo, como ya dijimos la semana anterior, nos vamos a ocupar de la conquista de América. Bien, vamos a ver cómo fue su descubrimiento por Cristóbal Colón, vamos a ver qué pueblos había allí antes de su llegada y cómo se organizó la conquista de este continente, y después vamos a ver cómo se organizó también la sociedad con la llegada de los españoles. Bien, pero antes de esto vamos a echar un vistazo a los deberes que me habéis mandado, que como siempre están bastante bien, hay unos trabajos muy buenos. Comenzamos con Isabel, que nos manda este dibujo de la batalla de las Navas de Tolosa. Ahí lo tenemos a la izquierda los reyes cristianos y a la derecha un guerrero almohade con su arco y sus flechas. Acordaos que vimos la semana pasada que era lo que más temían los caballeros cristianos, a los guerreros a caballo almohades. Vale, está muy bien, Isabel, muy bien, estás trabajando un montón, genial. Vamos a ver ahora el que teníamos para esta semana, las líneas del tiempo que teníais que hacer sobre el siglo XVI. Empezamos por Alejandro, fijaos qué bien organizado. Ha puesto un poquito a la izquierda del siglo XV, año 1492, hecho más significativo, descubrimiento de América. Acordaos que con este hecho y con la conquista de Granada, pues hay muchos historiadores que piensan que o sitúan aquí el inicio de la Edad Moderna. Luego en el siglo XVI me he puesto la coronación de Carlos I en 1517, y también me pone aquí en esta columna Martín Lutero. Esto es muy importante porque aquí se produce una separación en la iglesia, en los cristianos. De aquí surgen los protestantes, que iban a ser enemigos de Carlos I, sobre todo en Alemania, y esto le llevó a meterse en muchas guerras allí en este territorio y le costó mucho dinero. Bien, luego seguimos con Felipe II, la batalla de San Quintín contra Francia, genial. 1561, Madrid, capital del Imperio Hispánico. Muy bien puesto lo de Imperio Hispánico, porque en este punto acordaos que las posesiones eran ya muy importantes. En 1588, el desastre de la Armada Invencible, y como último hecho del siglo XVI, a Felipe III. Vale, genial, que se lo tenemos para el tema siguiente. Está muy bien, Alejandro, muy limpio y muy bien organizado. Enhorabuena. Tenemos aquí otra línea de tiempo que nos manda Débora. Esta está muy bien y me gusta mucho porque, si os fijáis, en la parte de arriba ha puesto Edad Moderna y luego un poquito más abajo el siglo XVI en azul. Pues entonces la Edad Moderna empieza con 1492 hasta el siglo XV, pero así de esta forma podemos ver las dos etapas, bien, la Edad Moderna y luego los siglos. Un poquito antes del siglo XVI comienza la Edad Moderna con el descubrimiento de América. 1520, coronación de Carlos I, la batalla de San Quintín también, y también me pone como un hecho significativo Madrid, capital del igual, también pone del Imperio Español con Felipe II. Muy bien, Débora, muy bien hecho, genial. Tenemos también otro trabajo muy bueno de Jorge, tenemos aquí arriba, siglo XVI nos ha puesto, siglo de las colonias, de 1501 a 1600, en la parte de arriba. Y los hechos más significativos, 1492, descubrimiento de América, que bueno, sería del siglo XV, pero bueno, Jorge lo pone aquí para que se sepa, además, como hecho significativo, supongo, para que se vea que empieza aquí la Edad Moderna. Coronación de Carlos I, muy bien, nieto de los Reyes Católicos, nos pone aquí, no lo he dicho antes, perdonad, expedición de Cristóbal Colón con la pinta La Niña de Santa María. Esto está muy bien, Jorge, nos viene muy bien porque lo vamos a ver en un ratito. Muy buen apunte. Después, Hernán Cortés conquista México, que lo vamos a ver también en este vídeo. La conquista alcanza el máximo apogeo, vale, muy bien, justo en la época de los descubridores, de los conquistadores. Nos pones aquí arriba muy bien que es el siglo de las colonias. Batalla de San Quintín, se venció a los franceses, que no veían con buenos ojos el reinado español. Francia en ese momento era un país enemigo de España. Luego la cosa cambia, pero bueno, en este momento eran enemigos. Y también me pones como hecho significativo que Madrid se convierte en capital del Imperio Español. Ahí se instaló el gobierno de las Cortes hasta nuestros días. Antes la capital estaba en Valladolid y anteriormente en Toledo. Y aquí, bueno, parece ser que hubo una propuesta de llevarse la capital del Imperio a Lisboa. Acordaos que en esta época, con Felipe II, el reino de Portugal pasa también a manos españolas. Acordaos que Felipe II era hijo de Carlos I
y la princesa Isabel de Portugal. Entonces, al ser su madre la heredera de Portugal, él hereda a su vez el trono de Portugal y la corona de Portugal pasa a España. Entonces, sí que había gente que pensaba que hubiera sido mejor llevarla a la capital a Lisboa, a la capital de Portugal. Pero bueno, al final se la llevaron a Madrid y ahí es donde ha permanecido hasta nuestros días. Entonces, chicos, chicas, trabajo estupendo, fenomenal, muy bien hecho. Bien, pasamos al contenido del tema. Como hemos dicho antes, vamos a empezar por el descubrimiento de América. Todo el mundo sabe que el descubrimiento de América se debe a Cristóbal Colón, pero bueno, vamos a ver un poquito, vamos a aprender un poco más de la figura de Cristóbal Colón y cómo y por qué se le ocurrió la idea de ir a América, coger 3 barcos, la Pinta, la Niña y la Santa María, como ha dicho antes Jorge muy bien, y navegar hacia un sitio donde nadie parece ser que se le había ocurrido navegar antes. Bien, Cristóbal Colón, ha habido historiadores que no se ponían de acuerdo en dónde nació. Unos decían que era catalán, otros que era aragonés, que era portugués, pero bueno, parece que la mayoría se ponen de acuerdo en afirmar que nació en Génova en el año 1451. La familia de Colón era una familia de comerciantes, se dedicaban al comercio de telas, de comercio textil, de telas, de lana. Pero a Cristóbal Colón le llamaba mucho la atención el mundo marítimo. Entonces, cuando era joven, se dedicó a viajar por el mar, viajó por el Mediterráneo, viajó a Islandia, viajó por África y se pone a vivir en Portugal. Y ahí se dedica a elaborar portulanos. Si os acordáis, cuando vimos el tema de los mapas, hablamos de los portulanos. Pongo ahí una ilustración. Los portulanos eran mapas que estaban hechos para los marineros, estaban diseñados para la navegación. Recordaos que había unas, y aquí lo podéis ver, unas rayitas que son las que marcan los rumbos. Y bueno, dentro del mapa hay unas indicaciones para que los marineros se orientasen y supiesen qué es lo que se podían esperar en cada país, en cada puerto. Bien. Entonces, en Europa había un problema en ese momento. En 1453 cae el Imperio Romano de Oriente. Lo invaden los musulmanes también. Y el comercio con lo que se llamaban las Indias, con la India, con China, con Arabia, se corta. Porque los reinos musulmanes eran enemigos de los cristianos normalmente. Entonces, no se puede comerciar por esas rutas. Acordaos que Marco Polo puso un vídeo hace unas semanas, sí que hizo una ruta pues hacia China, hacia India, volvió por el mar navegando por la zona de Filipinas y tardó unos 16 años. Entonces, bueno, esa ruta se corta. Entonces, los países europeos necesitaban saber cómo llegar hasta la India, esta zona de India-China, para comprar mercancías, sobre todo pues telas y plantas aromáticas, especias, y no sabían muy bien cómo ingeniárselas, ¿vale? Porque los mapas hacia el sur llegaban hacia la mitad de África y hacia el oeste se pensaba que la tierra se acababa, que la tierra era plana y no se podía navegar por allí. Entonces tenía estas dos opciones, o navegar hacia el sur y dar la vuelta a África, o navegar hacia el oeste. La primera opción, la de navegar hacia el sur, pues hubo un marinero portugués, Vasco de Gama, que fue el primero en dar la vuelta al continente africano y llegar a Asia. Bien. El problema de esta ruta es que bueno, era bastante cara y era bastante peligrosa. Bien, el cabo este sur que hay abajo, la punta más sur de África, le llaman el Cabo de Buena Esperanza o Cabo de las Tormentas. Entonces el tiempo por ahí era bastante malo y era muy arriesgado hacer expediciones por allí. Y había otra forma, o la gente pensaba que había otra forma de hacerlo, que era navegar hacia el oeste. ¿Qué pasa? El problema que había, que mucha gente pensaba que la Tierra era plana. Por si os encontráis algo por internet, la Tierra no es plana. Eso lo sabe todo el mundo, hasta los infantiles, es esférica, bien. Pero ¿qué pasaba? En la Edad Media, al principio de la Edad Moderna, todavía se pensaba que la Tierra era plana. Si navegabas hacia el oeste, pues llegaba a un punto que había un precipicio y te caías para abajo. Acordaos que en España tenemos la península, el Cabo de Finisterra, que es el punto que está más al oeste,
y se lo pusieron los romanos precisamente por eso, Finis Terra, porque pensaban que ahí se acababa la tierra. No solo eso, si navegabas hacia el oeste mucho, pues había unos monstruos marinos allí que atacaban tu barco y bueno, te iban a devorar seguro. Pero había algunos marinos, algunos cartógrafos, que son los que hacen mapas, algunos astrónomos que pensaban que la Tierra era redonda y que entonces navegando hacia el oeste se podía llegar hacia las Indias. Y esa es la idea que tenía Cristóbal Colón. Entonces Cristóbal Colón hacía un proyecto, pues bueno, el material que le hacía falta, los barcos, la tripulación, el rumbo que iba a seguir, y se lo presenta en 1485 al rey Juan de Portugal. El rey Juan le dice que no, que eso le parece una barbaridad y que eso no se puede hacer, y Cristóbal Colón decide irse a España y se lo presenta a los reyes católicos, Isabel y Fernando. Los reyes católicos, bueno, le están dando vueltas al proyecto, parece que no les convence mucho, están un par de años, hasta que al final le dicen a Colón que sí, que van a llegar a cabo su proyecto. En 1492 habían conquistado Granada. El reino nazarí de Granada era musulmán, entonces los reinos cristianos tenían allí un reino con el que podían comerciar con productos de Oriente, pero al conquistarlo esa oportunidad se pierde. Y los reyes católicos ven también una oportunidad ahora pues, para llegar a las Indias y comerciar a través de esta ruta. Bien, entonces los reyes católicos firman con Colón un acuerdo, ¿vale? Son las capitulaciones de Santa Fe. Santa Fe es un pueblo que está al lado de Granada. De ahí, bueno, llegan a un acuerdo que es que le ponen a Colón unos barcos, una tripulación, le dan un dinero y a cambio todas las tierras que Colón encuentre van a ser para la corona española. Él va a ser virrey, que es como el representante del rey en esas tierras, y él se va a llevar un 10% de todas las ganancias que vengan de las Indias, porque pensaban que iban a las Indias. La idea de Colón era llegar a la zona de la actual China directamente. Bien. Entonces, el 3 de agosto de 1492 zarpan 3 naves, que os las ha puesto Jorge muy bien antes, la Pinta, la Niña y la Santa María, del puerto de Palos, que está en Huelva. Y bueno, tras un viaje pues, bastante difícil, porque tuvieron épocas donde no había viento, la tripulación estuvo a punto de amotinarse, o sea, de rebelarse contra Colón, pues porque veían animales muy raros que no conocían y pensaban que eran monstruos marinos, pensaban que iban a llegar al fin del mundo sin caer el barco. Estaban bastante desanimados, pero el 12 de octubre de 1492, por eso es fiesta, ven tierra y llegan a la zona de la actual Bahamas, lo que son las Islas Bahamas, el Caribe. Bien, allí se bajan y Colón toma posesión de esas tierras para los reyes católicos. Fijaos en esta foto, que es como se imaginó el pintor que debió ser la toma de posesión por Colón. El estandarte que lleva Colón lleva una F y una Y. La F es de Fernando y la Y es de Isabel. En esa época Isabel se escribía con Y. Veis que toma posesión de las tierras para los reyes católicos, para la corona de España. Bien, todas esas tierras se las atribuyen ellos para la corona española. Bien, entonces Colón sigue navegando por la zona del Caribe. La Santa María se hunde. Con los restos hacen allí un fuerte, una fortaleza, que es el Fuerte Navidad, que es la primera población española en América. Y bueno, tras unos meses vuelven para España. Hay una tormenta que separa las dos naves que quedaban, pero bueno, Cristóbal Colón llega a Lisboa y de Lisboa se traslada a Barcelona, que es donde estaban los reyes católicos. Allí, pues bueno, les informa de su descubrimiento, pensaba que sí, que había tenido éxito y que había llegado a las Indias, entonces por eso los nativos de América les llaman indios, aunque en realidad no lo son. Y bueno, les trae unos, como veis aquí en la foto, que esto es de la serie que os quise comprar el otro día y no pude, pues les trae pues eso, unos indígenas, les trae animales, les trae plantas para que vean que efectivamente ha estado en lo que pensaban que eran las Indias. Entonces los reyes católicos le nombran virrey de Nueva España, que es como le iban a llamar a ese reino. Lo que pasa es que bueno, Colón parece ser que era bastante mal gobernante, que administraba mal las tierras y bueno, al final lo tuvieron que destituir, le quitaron el cargo de virrey. Pero bueno, esto es importante porque es el contacto de dos mundos que habían ido en paralelo. O sea, América y Europa, aunque parece ser que los vikingos sí que llegaron a las tierras del actual Canadá, no se habían encontrado. Bien, aquí pasa una cosa también.
El descubrimiento es muy famoso en el mundo, claro, imaginaos la importancia que tuvo. Y el rey de Portugal pues se enfada, se mosquea y dice que las tierras que se descubran allí, que tienen que ser suyas, y bueno, hay un conflicto con España, y firman un contrato, un acuerdo bastante curioso, que es el Tratado de Tordesillas. Tordesillas es un pueblo que está, una localidad que está en Valladolid, y ahí lo que hacen es repartirse el mundo. Hacen dos rayas, dicen lo que hay para acá, para España, y lo que hay para allá, para Portugal. Esto, bueno, acordaos que luego con Felipe II, que era el trono de Portugal, pues ya todo pasa a ser de España. Por eso la zona de Sudamérica actual, que corresponde a más o menos a Brasil, ahora en portugués, porque esa zona fue la que se quedó Portugal para colonizarla. Bien, el resto sí que de Centroamérica y América del Sur sí que hablan español, porque le correspondía a España toda esa zona. Bien. Entonces, hemos dicho que a los habitantes de América les llamaron indios. Estaban buscando las Indias. Pensaban que habían llegado a la India, la zona de India, de China. ¿Por qué el continente se llama América? Pues se llama América porque un señor que se llamaba Américo Vespucio se dio cuenta de que aquello no eran las Indias, era otro continente distinto. Él, era de Florencia, lo que pasa es que vivía en Castilla, en el Reino de Castilla, y él compara los mapas y dice que aquello no coincide, que aquello no puede ser, que aquello es un nuevo continente. Y a ese continente se le empieza a llamar América, por este señor, por Américo Vespucio. Vale, pues a partir de este momento empieza otro periodo muy, muy importante en la historia del mundo, que es la conquista de América. Los reyes católicos determinan que no puede ir nadie sin su permiso a esas tierras, y quien vaya, pues bueno, les tiene que pasar una parte de los beneficios y bueno, lo pueden nombrar virrey. Entonces hacen expediciones al mando de las cuales iba pues, un capitán, un conquistador. Bien. ¿Quién había allí antes de la llegada de los españoles, o hasta la llegada de los españoles? Pues había lo que se llamaban pueblos precolombinos. Precolombinos es de antes de Colón, por el día y el nombre. Bien, había, bueno, aquí veis el mapa. Esto es del año 1592, luego lo pondremos otra vez para que veáis, bueno, que había unas tribus diferentes. Pero bueno, allí sí que la mayoría de estas tribus, pues bueno, estaban en lo que sería más o menos la edad de piedra, la edad de los metales, en lo que ha sido, lo que fue ese periodo en Europa. Pero sí que había otros aspectos en los que estaban más avanzados. Bien, de esa multitud de tribus, pues había tres imperios que eran los principales: el maya, el inca y el azteca. ¿Vale? Aquí tenéis el mapa donde estaban distribuidos. Y vamos a comentarlo. ¿Vale? El primero que vamos a ver son los mayas. Los mayas estaban en la zona pues, actual de México, Honduras, Guatemala, en una península que es la península de Yucatán. Como curiosidad, Yucatán en la lengua suya significa no te entiendo. ¿Por qué le pusieron este nombre? Pues cuando los españoles llegaron allí, pues le preguntaron a los nativos cómo se llamaba ese sitio. Y ellos le decían Yucatán, Yucatán, que significaba no te entiendo, ¿qué me estás diciendo? Y los españoles pues Yucatán, ¿vale? Entonces Yucatán realmente significa eso, no te entiendo, ¿vale? Los mayas sí que, bueno, aunque pueda parecer que estaban más atrasados en que los europeos, pues en algunos aspectos como la matemática o la astronomía estaban mucho más adelantados, ¿vale? Era una sociedad pues politeísta, creían en varios dioses, y bueno, su capital la tenían en una ciudad que se llamaba Chichén Itzá. Chichén Itzá está en la actual México y es una de las 7 maravillas del mundo. Bueno, aquí tenéis una foto, construyen estas pirámides que eran templos, y les servía también como calendario, porque el sol iba avanzando por los escalones y ahí sabían pues cuando llegaba la primavera, el verano, cuando era época de sembrar, de cosechar, en fin. Para daros un poquito de envidia, os pongo una foto que esta la hice yo cuando estuve allí y tuve la suerte de ir a verlo, y ahí se ve un círculo de piedra en un muro, y esto era curioso porque tenían un deporte parecido al fútbol. Tenían una pelota de caucho y la tenían que meter por ese agujero. La tenían que golpear o con la cadera o con la rodilla. Lo malo de esto es que parece ser que al que ganaba lo sacrificaban a los dioses, pero bueno, el deporte es así, era bastante parecido al fútbol. Bien,
Esto, aunque era un imperio, realmente parece ser que eran pues varias ciudades que estaban más o menos unidas y eran enemigos también de otro imperio, que es el que vamos a ver ahora, que era el imperio azteca. El imperio azteca está un poquito más al norte, en lo que es la actual México, y bueno, veis en la foto que construían de una forma parecida. La capital de este imperio era Tenochtitlán. Bien, pues también era una religión parecida, creían en varios dioses, adoraban a la naturaleza, y parece ser que no estaban tan avanzados en ciertos aspectos como los mayas, en otros sí. Y al sur tenemos a los incas. La palabra inca significa rey. Los incas a su rey le llamaban inca. Le han puesto el nombre a este imperio por eso, por inca. Una cosa curiosa, los incas pensaban que su rey era un dios también, que era descendiente del sol. Ellos adoraban al sol. Parece ser que era una religión bastante parecida a la que hubo en Egipto. Entonces es curioso como dos civilizaciones que se llevaban tanto tiempo y estaban tan alejadas, pues bueno, tenían cosas en común. Bien, la capital de los incas es la ciudad de Machu Picchu, que es otra de las maravillas del mundo. Esta es una ciudad que construyeron a más de 2.400 metros. Y me he ido a verla todavía, pero bueno, en cuanto pueda, se quiere porque tiene que ser una cosa bastante impresionante. Bien, estos eran los tres imperios principales que había. Luego había un montón de tribus, entre ellas aliadas, enfrentadas, en fin, con mayor o menor grado de civilización, de avance, ¿vale? Entonces, ¿cómo se llevó, como hemos dicho antes, esta conquista? Pues bueno, esta es la época de los conquistadores. Los conquistadores eran como capitanes que organizaban una expedición con unos hombres y armas y un barco, se iban allá a la aventura y conquistaban el terreno para la corona española, ¿vale? Ellos se quedaban allí como virreyes, se podían quedar con una parte de los beneficios, pero sí que tenían que mandar a España, pues sobre todo el oro y la plata que encontrase. Bien. Conquistadores hubo un montón, pero bueno, los dos principales fueron Pizarro y Hernán Cortés, ¿vale? Hernán Cortés conquistó el imperio maya y el imperio azteca en 2 años, y Pizarro el imperio inca también en 1 año solo. Fijaos, ellos llegaban con poquitos hombres, y los nativos de allí, los incas, los mayas, los aztecas, eran muy superiores en número, pero la conquista fue muy rápida. ¿Por qué fue tan rápida? Pues hubo varias causas. Primero, los imperios precolombinos entre sí estaban enfrentados. Esto, mirad qué curioso, les pasó como hemos visto antes en Europa. Entre sí eran enemigos. Entonces los españoles, cuando llegaban allí, pues a veces se hacían aliados de otras tribus, de otros imperios, y les atacaban. Bien, es parecido a lo que le pasó a los visigodos o luego a los musulmanes, que se aliaban con los enemigos de los otros y entre sí se atacaban, ¿vale? No estaban todos unidos. Otra cosa importante, muy importante, que en la situación en la que estamos, por desgracia, es parecida, pero bueno, por lo menos nos puede dar para aprender: las enfermedades. Los españoles habían pasado en muchas enfermedades que allí no existían: la gripe, el sarampión. Eran enfermedades que, como ellos tenían anticuerpos, como ya las habían pasado, pues no eran mortales. Pero para los nativos de allí, para los incas, para los mayas, para los americanos, una gripe era mortal. Entonces los virus que llevaron los españoles mataron a un porcentaje muy muy importante de la población. Entonces estaban muy, muy debilitados. Otra cosa más, no conocían las armas de fuego. Aquí tenéis la imagen, se puede ver. Los españoles pues llegaban con sus armaduras, tenían armas de fuego y militarmente eran superiores, ¿vale? O sea, de táctica militar sabían bastante más que los indígenas. Y otra cosa más, les daban miedo, ¿vale? Imaginaos a los nativos americanos, a los indígenas, cuando llegaron los españoles a caballo. Ellos no sabían lo que era un caballo. Los perros, no conocían a los perros. Las barbas que llevaban, los americanos, los mayas, los incas, pues no tenían mucha barba. Eran blancos, ellos eran mucho más morenos, llegaban con armaduras que brillaban al sol. Entonces muchas veces los confundían eso con dioses o con demonios. Además, fijaos que tenían armas de fuego que mataban a distancia. Ellos no sabían lo que era un arma de fuego ni por qué se podía matar a distancia. Además, las enfermedades que llegaban los españoles y a los pocos días empezaba a morir gente. Entonces el temor que les infundían pues también fue
fue importante para entender por qué la conquista fue tan rápida. ¿Vale? Veis aquí el mapa que hemos dicho antes es de 1592. Fijaos, en 100 años todo lo que han conquistado. Se hicieron dos virreinatos, había dos virreyes, el virrey de Nueva España, que estaba al norte, y el virrey de Perú, que estaba al sur. ¿Vale? Estos eran, acordados, los representantes del rey en América, en los nuevos territorios. Fijaos, ahí se llama Nueva España, los nombres que Nueva Granada, les ponían nombres como los que había en España. Claro, los conquistadores eran españoles, entonces cuando llegaban a un sitio, pues le llamaban pues como su ciudad o por donde habían pasado. Dato curioso, en Ecuador, en el país de Ecuador, hay otra cuenca. Seguramente los conquistadores españoles que llegaron de allí, pues a Cuenca de Cuenca, y le pusieron el nombre. ¿Veis? Aquí os pongo la foto de Cuenca de Ecuador. Me parece que es un sitio bastante bonito por lo que vemos en las fotos. Bien. Entonces, ¿cómo se organizaban las colonias? ¿Cómo se organizó el Imperio Español en América? Vale, pues aparte de los virreyes que hemos dicho, los españoles se dedicaron sobre todo a llevarse los recursos naturales para España, sobre todo el oro y la plata. Salían constantemente galeones de los puertos americanos hacia España y todo el oro y la plata que llegaba a España tenía que pasar por Sevilla, donde estaba la casa de contratación. En la casa de contratación contaban el oro y la plata, iba para el rey y el barco se volvía para América para volver a llenarlo de oro y plata. Luego, acordaos lo que vimos del Armada Invencible. Los barcos ingleses lo que hacían era atacar a los barcos españoles que venían de América cargados de oro y plata. Por eso Felipe II intentó invadir, sin éxito, Inglaterra. Bien, ¿cómo estaba organizada la sociedad allí? Acordaos que estábamos en Europa en una sociedad estamental, ¿vale? Había unos estamentos que eran categorías sociales que estaban cerradas, tú no podías pasar de una a otra, y aparte unos tenían derechos y otros no. Entonces, arriba del todo estaban pues los españoles, los que habían venido de España, habían tenido éxito al conquistar el territorio, y eran los que mandaban allí, los que tenían la riqueza y los que la distribuían como ellos les daba un poco la gana. Un poquito más abajo, la siguiente categoría eran los mestizos. Los mestizos eran hijos normalmente de un español, de un conquistador, porque las mujeres no solían viajar a estas tierras, y de una indígena, ¿vale? De una nativa de allí. Los mestizos, bueno, pues tenían menos derechos que los españoles, a algunos se les reconocían, incluso algún mestizo, pues bueno, pudo tener algún puesto allí de poder, pero bueno, tenían menos derechos que los españoles. Más abajo estaban los indios, los nativos de allí. Los utilizaban sobre todo en el trabajo de las minas, que era un trabajo durísimo. Con el tiempo hubo leyes que protegían a los indios, lo que pasa es que bueno, parece que no se cumplían como se debía. Y abajo del todo estaban los negros. Fijaos que los negros, la población negra viene de África. En América, cuando llegaron los españoles, no había población negra, y ahora hay mucha población negra pues en la zona de Cuba, del Caribe, de Brasil. Hay muchas personas negras. ¿Por qué? Porque para trabajar, sobre todo en la agricultura, iban a África, allí raptaban a gente y se la llevaban en barco a América para venderlas como esclavos. Entonces, por eso allí en América hay población negra. Desgraciadamente fue por eso, porque los utilizaban como esclavos, y estos eran los que no tenían ningún derecho. Realmente era una propiedad más, como tener un perro, como tener una mesa, ¿vale? Eran personas lamentablemente sin derechos. Bien. Veis que esto es mucho espacio de tiempo que hemos visto en poco rato, y de hecho el libro tampoco le dedica mucho texto a esto. Entonces, deberes. Os voy a poner en el blog 4 vídeos. 4 vídeos de una serie que ponían cuando yo tenía vuestra edad más o menos, o sea, hace ya mogollón, que se llamaba Érase una vez las Américas. Es una serie que estaba muy chula, que contaba la historia de América. Y os voy a poner 4 capítulos, ¿vale? Sobre Colón, sobre Cortés, sobre Pizarro, sobre los conquistadores. Estos vídeos los tenéis que ver, ¿vale? Es tarea, lo tenéis que ver. No hace falta que los veáis seguidos, no hace falta que los veáis todos en esta semana, ¿vale? Sino que cuando tengáis un ratito, son capítulos de 20 minutos, que son cortitos, los veis.
Si queréis ver más de esta serie, está toda en YouTube, la podéis ver sin problemas, ¿vale? Pero estos 4 capítulos los veis. No hace falta que me hagáis resúmenes, ni trabajos, ni nada. Pero sí que quiero que los veáis porque esta serie está bastante bien, es bastante entretenida y enseña un montón de contenido que deberíamos conocer, ¿vale? Porque la historia de América ya casi no la tratamos hasta que se independizan las colonias ya en el siglo XIX y XX, ¿vale? Y además me vais a hacer el ejercicio 2 de la página 130. Veis que es un mapa que está incompleto en comparación con los mapas que tenemos hoy. Y las preguntas van sobre eso, sobre por qué ese mapa está incompleto, ¿vale? Estas preguntas, pues como siempre, le hacéis una foto por WhatsApp, por correo electrónico o por papás. Acordaos, si no entendéis algo, si tenéis alguna duda, alguna cuestión, me la preguntáis a mí. Bien, me mandéis la pregunta a la que sea, por papás, por WhatsApp, o un pequeño vídeo y lo compartimos aquí. Y yo os lo resuelvo, que para eso estoy. Bien. Entonces nada más, el próximo día, el próximo lunes, vamos a ver la sociedad de la época y el arte, ¿vale? El arte barroco, que es el que se da en el siglo XV y XVI. ¿Vale? Pues por mi parte nada más, cuidaos mucho, cuidad de vuestras familias y nos vemos la semana que viene. Adiós.